sobre la investigación que está llevando a cabo la Iglesia Católica de México a 7 sacerdotes por presunto abuso de menores de edad. La Arquidiócesis de Tijuana, a la que pertenecen estos curas, informó que todos fueron suspendidos y no pueden ejercer el ministerio mientras dure la investigación. Los nombres de los religiosos no han sido revelados, pero un grupo de víctimas de abuso sexual indicó que uno de ellos es presuntamente el sacerdote Jeffrey Newell, acusado de abuso sexual cuando era miembro de la Arquidiócesis de Los Ángeles, en California. El arzobispo de Tijuana, Rafael Romo Muñoz, habría confirmado ese dato a la prensa local. Hasta ahora no ha habido una denuncia formal a las autoridades judiciales. Y la pregunta para todos ustedes, amigos, es: ¿creen que casos como este de presuntos sacerdotes pederastas deberían investigarlos las autoridades eclesiásticas o judiciales? Su opinión, por supuesto, @mrequena_CNN, para que participen del programa de hoy. Y bueno, vamos a tratar de poner un poco este tema en contexto, esta investigación sobre todo y el escándalo de pederastía en general dentro de la Iglesia Católica. Para ello tenemos al escritor e historiador Mario Escobar vía Skype desde Madrid, España, y también nos acompaña la teóloga María Gabriela Arrieta, quien ha tenido la gentileza de venir desde Costa Rica a nuestros estudios en Miami. Bienvenidos ambos. Muchas gracias. Bueno, y me gustaría comenzar con el señor Escobar, y le quería preguntar, a ver, sobre todo, explíquenos un poco cómo realiza la Iglesia este tipo de investigaciones, cómo es el proceso y por qué estos casos no los investigan directamente las autoridades policiales. Esos son demasiado lentos, demasiado garantistas para los sacerdotes, y a veces simplemente se cambia de diócesis a la persona creyendo que de esa manera va a corregirse, ¿no?, después de advertirle que no puede tener ese comportamiento. Por tanto, por eso estos procesos pueden alargarse. El proceso que estamos hablando de Tijuana viene del año 2012, y lo más triste es que el arzobispo de Tijuana durante mucho tiempo se negó a aceptar las acusaciones que estaban llegando a su diócesis, ¿no?, y eso es lo que hace que sean mucho más lentos aún los procesos. Ahora, señora Arrieta, en este caso, ¿considera usted que es más grave el pecado o el delito, o algunos podrían pensar que es lo mismo? ¿Qué opina usted? A ver, te digo, la Iglesia Católica tiene que entender que el ser humano está por encima de cualquier cosa. Es decir, el ser humano es el fin último de la Iglesia, no es medio. Por lo tanto, yo lo que creo es que tenemos que replantearnos muchísimas cosas. Los sacerdotes pederastas simplemente no pueden existir dentro de la Iglesia, no hay cabida para ellos dentro de la Iglesia. El asunto es muy complicado. El asunto es complicado porque normalmente el Vaticano es un Estado independiente. A nivel internacional él es un Estado independiente y hace sus propios procesos. Hace mucho tiempo nunca se han llevado procesos a nivel penal con los sacerdotes que han incurrido en este problema. Normalmente lo que se hace es un proceso interno del Vaticano. Yo creo que ahora Francisco, nuestro querido Papa, va a tener que cambiar esto y va a tener que empezar a generar procesos penales después de los procesos administrativos en el Vaticano. Es decir, que los sacerdotes que se vean acusados y comprobados de abuso sexual de niños, como en el caso famoso de Wolowski en República Dominicana, donde no solamente se le encontró abuso de niños, sino creo que más de 80.000 horas de filmación de pornografía infantil, llevaba a los niños a orgías, y finalmente creo que hay un tercer cargo sobre trato de personas, donde se llevaba a los niños de República Dominicana a Polonia y se los daba a gente que hacía lo mismo allá. Pues eso es gravísimo. Eso tiene que ser probablemente en algún momento entregado ya sea a las autoridades de República Dominicana para que sea juzgado, o a las autoridades en Polonia. Creo que la Iglesia está cambiando, creo que la institución del Vaticano está cambiando. Esto es terriblemente, es lamentable que suceda, pero uno no puede tapar el sol con un dedo. Está sucediendo y hay que tomar cartas en el asunto. Con respecto a Newell, a ver, fue sacado de Los Ángeles hace algunos años por acusación de abuso sexual. ¿Cómo aparece ahora en Tijuana con las mismas acusaciones cuando se suponía que no podía tener contacto con los niños?
definitivamente ahí hay un alto grado de negligencia, sino de corrupción. Y no solamente él, sino sus superiores tienen que ser investigados por este caso. Y precisamente a esa parte iba, porque este caso llama mucho más la atención cuando ves que este sacerdote que estaba en Los Ángeles Nuevos luego vuelve a ser culpado o inculpado presuntamente por cometer los mismos delitos, por pederastía. Y entonces ahora le pregunto al señor Escobar, ¿cree entonces que la Iglesia debe arrepentirse de la forma como ha manejado los casos de abuso sexual contra menores? Y si pudiera volver al pasado, ¿cómo debería manejarlo desde el principio? ¿Cree que realmente puede haber algún cambio, como nos está diciendo la señora Arrieta, en la Iglesia actualmente, que el Papa Francisco pueda hacer la diferencia en estos casos? Yo creo que la Iglesia Católica tiene que pedir perdón por todos estos casos y por los que están saliendo todavía. No olvidemos que hablamos hace poco del caso de las monjas en Irlanda, estamos hablando ahora de países como República Dominicana, como México, como Italia, como Estados Unidos. Es una cosa global, ¿no? Yo creo que la Iglesia tiene que mirar hacia sí misma y darse cuenta que eso no puede continuar así. Está claro que el Papa Francisco se ha tomado ya algunas medidas, pero siendo la Iglesia Católica una organización tan grande, internacional, con toda esa complejidad de leyes, necesita por lo menos ser más rápida, ¿no? Que la Iglesia Católica, en cuanto tenga conocimiento de estos casos, se los dé a la autoridad civil. No olvidemos, por ejemplo, el caso del arzobispo Rafael Romo, que han estado dilatando el proceso, ¿no? Que no ha favorecido para nada el proceso, y que este hombre, este sacerdote de origen alemán, parece ser que tenía muchos bienes, una persona rica, y que eso pudo favorecer el que pudiera ir de una diócesis a otra ocultándose, ¿no? En Estados Unidos fue caso con jóvenes, pero se cree que en México haya podido ser con niños, ¿no? Son casos muy graves y la Iglesia Católica no puede permitirse el lujo de esperar meses y años para que la justicia se cumpla. Está claro que los casos antiguos, los procesos pueden ser más largos porque tienen que buscar testigos, pero en estos casos tienen que cortar de raíz e impedir que vuelvan a suceder. Predicar definitivamente con el ejemplo, que yo creo que también eso es bien importante. Ahora, señora Arrieta, la Iglesia hace intensas campañas contra el aborto, contra los anticonceptivos, contra el divorcio. ¿Ha hecho campaña entre sus fieles y sacerdotes contra el abuso sexual de menores? Por supuesto que los sacerdotes tienen toda una serie de principios y de encomiendas que cumplir, y nosotros como católicos también, pero yo creo que no está haciendo efecto. Yo creo que el Vaticano va a tener que instaurar una institución en donde puedan estar aquellos sacerdotes acusados de pederastia, en donde usted no deja de ser sacerdote. A ver, un médico puede ser acusado de negligencia y deja de practicar, pero no deja de ser médico. El sacerdote simplemente va a dejar de tener acceso a las personas, y yo creo que eso es urgente, es urgente. Don Mario acaba de decir, o vos acabas de decir, que hay que predicar con el ejemplo. Yo estoy totalmente clara. La situación es difícil, es realmente difícil, no es fácil, pero no se puede bajo ninguna circunstancia